Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando con el libro de Josué, la teología de Josué. Estamos concluyendo este hermoso libro que nosotros le llamamos el libro de la conquista, es decir, de la tierra prometida. Josué que entra con el pueblo y ahora estamos ya en este último discurso que pronuncia Josué. Nosotros decíamos que así como los grandes personajes pronuncian sus discursos, así también Moisés pronuncia así también Josué, ¿verdad? Como Moisés y como los grandes personajes pronuncia su discurso. Antes de despedirse, Josué pronuncia este discurso. Vamos a mirar un poco ahora esta estructura, o sea, muy sencilla, muy simple, pero que es muy importante que tengamos en consideración. La estructura, en primer lugar, la división y estructura de esta larga sección es bastante debatida entre los estudiosos. Una simple lectura permite distinguir una introducción, es decir, el versículo 1 y 2a, luego viene el discurso de Dios, 2b hasta el 13, Dios que habla. Luego el diálogo entre Josué y el pueblo, desde los versículos 14 y 24, y luego la alianza, es decir, desde el 25 al 27, y concluye con el versículo 28. Entonces miremos un poco esta primera partecita, que sería esta introducción. 1 y 2a nos dice lo siguiente. Estamos en el versículo 24. Josué dice: reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo, y ahí entonces es que vamos a comenzar con esa segunda partecita, ¿verdad? Que sería el discurso de Dios. Desde el 2b hasta el 13 comienza a hablar Dios. Y dijo entonces, Josué dijo a su pueblo: así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río y les hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que realicé en medio de ellos. Después los hice salir de Egipto a ustedes y a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con carros y guerreros hasta el Mar Rojo,
Pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre ustedes y los egipcios y envió contra ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecieron en el desierto durante largo tiempo y después los introduje en el país de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos y así pudieron tomar posesión de su país, porque los exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán y él tuvo que bendecirlos, así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los givitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Hice cundir delante de ustedes el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a los 2 reyes amorreos. Eso no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, donde ahora habitan. Y ustedes comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Bueno, hasta ahí habla, ¿verdad?, el Señor. Entonces, o por lo menos esta partecita muy interesante, hasta el versículo 13, decíamos, en la estructura, el discurso de Dios. Luego, desde el 14, viene el diálogo entre Josué y el pueblo. Desde el 14 al 24 nos dice, por lo tanto, ahí comienza entonces Josué, después de que haya hablado o recordado lo que Dios había hecho con su pueblo. Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y no están dispuestos. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extranjeros, Él a su vez los maltratará y los aniquilará, después de haberles hecho tanto bien. Pero el pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo, son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Entonces, dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Así ha comenzado el cuarto encuentro entre el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y el Papa Francisco. Ha durado 50 minutos. En el comunicado, el Vaticano ha resumido su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Primero, el Vaticano pide promover la fraternidad y la convivencia pacífica entre religiones. Segundo, pide reactivar el diálogo directo entre Israel y Palestina para alcanzar la llamada solución de los 2 estados. Tercero, que todos reconozcan a Jerusalén como lugar de encuentro y no de conflicto y que un estatus especial proteja su identidad de ciudad santa para las 3 grandes religiones monoteístas.
Cuarto, evitar el recurso a las armas y combatir el extremismo para construir la paz. Es lo que simbolizó el bajorrelieve que le entregó el Papa con el lema «Llenemos las manos con otras manos». Mahmoud Abbas le regaló un cuadro del punto donde se venera el nacimiento de Jesús y un libro sobre la Basílica de la Natividad de Belén. Este viaje al Vaticano se enmarca en la gira del presidente palestino para pedir ayuda internacional ante una nueva campaña de asentamientos prevista por el gobierno israelí. Una comitiva de 85 vehículos ha escoltado al presidente de los Estados Unidos y a la primera dama al Vaticano para un encuentro privado con el Papa. Es la primera vez que Joe Biden se reúne con Francisco como presidente de Estados Unidos. Ha sido acompañado por un grupo de asesores y funcionarios de la Casa Blanca, quienes ha presentado al Papa uno por uno. My National Security Advisor, Jake Sullivan. Joe Biden es el segundo presidente estadounidense católico de la historia y ha acertado con un regalo bastante católico para el Papa. Se trata de esta casulla tejida a mano de la colección de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Washington. La primera misa de Joe Biden como presidente fue allí. La vestidura fue realizada en 1930 y utilizada por jesuitas en Estados Unidos. El Papa, por su parte, le ha regalado al presidente una cerámica que representa a un peregrino en Roma con la Basílica de San Pedro detrás. También le ha regalado una colección de sus principales documentos papales. Pero el presidente Joe Biden no podía marcharse sin hacer un último regalo a Francisco. Questo è opportuno, no? C'è una tradizione negli Stati Uniti that the president has what is called a command coin. Il presidente ha un comando, una di comando. That he gives to warriors and leaders. Che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. La moneda tiene un significado especial para el presidente porque en una de sus caras aparece el estado de Delaware y, como ha explicado al Papa, su hijo Bo había servido en la 261 Brigada de la Guardia Nacional del Ejército de Delaware antes de morir de cáncer cuando tenía 46 años. Dello Stato di Delaware. E la tradizione è, I'm only kidding about this. è scherzo. If next time I see you, La you don't prossima have volta, it, se lei non la you vede have to non buy ce the l'ha, drinks. La reunión estuvo llena de momentos simpáticos. Los líderes discutieron asuntos serios como el cambio climático, la migración y la protección de los derechos humanos, según un comunicado del Vaticano. Tras su encuentro con el Papa, Joe Biden se reunió con otros altos cargos del Vaticano, como el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones Exteriores, Monseñor Paul Richard Gallagher. En un comunicado, la Casa Blanca informó de que hablaron sobre los esfuerzos para reunir el apoyo mundial para la vacunación de todos contra el COVID-19 y que el presidente agradeció al Vaticano que hable de los detenidos injustamente, especialmente en Venezuela y Cuba. Según Joe Biden, no han hablado del aborto y el Papa le ha dicho que se alegra de que sea un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. Entrar en el seminario no fue una decisión fácil para Javier Peño, pero recuerda que el Camino de Santiago le ayudó mucho a dar ese paso. Dice que la ruta a Compostela puede ser de gran ayuda espiritual y para poder aprovecharla al máximo ha publicado este libro, El Camino de Santiago, un encuentro con Dios. Básicamente lo que yo he pretendido con este libro es hacer ver a la gente que todo en el Camino de Santiago te habla de Dios. Lo que pasa es que hay que saber cómo, o mejor dicho, hay que interpretar las cosas. Javier peregrina a Santiago siempre que puede. Lleva más de 10 años haciéndolo. En su libro alterna anécdotas vividas con la historia del camino. Conocer nuestra propia historia es conocer nuestra propia identidad. Entonces, conociendo un poco la historia del Camino de Santiago, conociendo un poco las leyendas del Camino de Santiago, conociendo un poco las motivaciones que han llevado al Camino de Santiago, pues uno se da cuenta de que está en un sitio muy privilegiado en el que todo le habla de Dios. Ahora que las restricciones provocadas por la pandemia están disminuyendo y vuelve a crecer el flujo de peregrinos que caminan a Santiago, Javier Peño espera que su libro sea de gran ayuda. Además, Compostela ahora está de Año Santo y el Papa lo prorrogó durante todo el 2022.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. By your side, 'cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment, but all the time. I'm in need of your motherly love. Please pray for us.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Este discurso hermosísimo que leímos en el bloque anterior, el capítulo 24. Dentro de la estructura estamos mirando, este es el diálogo entre Josué y el pueblo. Se dan cuenta que la idea central siempre se refiere a la cuestión idolátrica, la idolatría. Cómo se encuentra el pueblo, ¿verdad? Significa que aquí el contexto histórico era algo bastante fuerte con respecto a la idolatría, es decir, las influencias que ellos tenían de otras religiones, de otros dioses. Es por eso que Josué insiste mucho, ¿verdad? Insiste en cómo comportarse, qué es lo que ellos deben hacer. Y por eso que insiste. Este es el discurso entonces, o el diálogo entre Josué y el pueblo. Luego tenemos la alianza. Aquí viene la alianza que ellos prometen hacer, es decir, desde el 25 al 27 tenemos este momento, la alianza de Siquem. Aquel día entonces Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquem. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina que está en el santuario del Señor. Josué dijo a todo el pueblo, miren esta piedra, ella será un testigo contra todas las palabras que nos ha dirigido el Señor y será un testigo contra ustedes para que no renieguen de su Dios. Finalmente Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su heredad. Eso entonces en el versículo, pero la alianza va simplemente hasta el 27, ¿verdad? Entonces, para que no renieguen de su Dios. Ahí cierra entonces esa alianza. Luego ya tenemos el final, que es el 28, ¿verdad? Finalmente Josué despidió a todo el pueblo y cada uno, dice, volvió a su heredad. Se concluye y se cierra. Bueno, esta es la estructura muy interesante que nosotros tenemos aquí. Algunos autores nos presentan y nos dicen, ¿verdad? Desde un análisis más profundo, se han detenido en el texto que nos presenta, por ejemplo, Giblin es un estudioso, destaca la importancia de los números 7 y 12 en la elaboración de Josué. Pero a la hora de estructurar el texto, la división se basa en los formularios de alianza. Entonces, como resultado tendríamos la introducción, luego un preámbulo, una parte segunda, que es el prólogo histórico, es decir, todo lo que Dios fue haciendo. Esto también es interesante, se dieron cuenta que es un resumen, ¿verdad?, de la historia de la salvación, cómo Dios fue actuando en su pueblo. Hay una propuesta y aceptación de las estipulaciones, es decir, nosotros aceptamos vivir, hacer, y la idea de atenerse al formulario de la alianza, es decir, todo lo que ellos deben realizar tiene que ir conforme a lo que el Señor les va pidiendo. Bueno, vamos a ver un poco de comentario para ver cada uno de estos versículos en su significancia más profunda. Miremos la introducción. El capítulo 24 del 1 al 2 nos decía lo siguiente. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo. Josué que dice a todo el pueblo. La conducta inicial de Josué incluye 3 acciones distintas. Primero, el hecho de reunir. Veyesof, se dice eso en hebreo. Veyesof. A todas las tribus de Siquem. Luego es entonces el hecho de llamar, de convocar. Eso se dice Vaikra Israel, es decir, convocar, llamar. Este es un verbo que se utiliza muchísimo, ¿verdad?, en el hebreo. Vaikra, convocar. El otro es reunir. Veyesof, Vaikra, a las autoridades y presentarse ante el Señor para hablar. Esto también aparece tantas veces en la Biblia. Vayomer Elohim, Vayomer Adonai. Ese sí que es el verbo continuamente que encontramos en la Biblia. Es un Dios que habla. Por una parte, que se reúne, que dijimos, Vayesof.
Por otra parte, el Vaikra quiere decir convocar, llamar, el Sapukai. Esto es hasta incluso se utiliza para la palabra vocacional, ¿verdad? O sea, es una misión, te llama para algo, quiere decir Vaikra. Y luego, como ya dijimos, el hecho de que Dios habla, Vayomer. Es también una palabra, es un verbo muy, muy utilizado en el Antiguo Testamento. Ahora, la reunión abarca a todas las tribus de Israel, Kol Shibte Israel, Kol, todo. Después Shibte quiere decir entonces justamente tribu, Shibte Israel, ya sabemos entonces el pueblo de Israel. La expresión no resulta totalmente clara, no es muy clara. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el libro de Samuel nosotros encontramos que esta expresión se refiere a las tribus del norte y solo a las tribus del norte, cuando se habla sobre todo de Kol Shifte. No podría justificar entonces una interpretación de la asamblea. Entonces esta palabrita, ¿verdad? El hecho de reunir, por lo menos como se interpreta en otros pasajes. Josué intenta ganar para la fe ya vista a las tribus de Zabulón, Isaacar, Neftalí, porque estas son las tribus del norte. Recordemos también que dentro del contexto histórico, aquí no era fácil la situación. Fíjense que los que van al exilio son los que están en Jerusalén y un poco de Benjamín. Las tribus del norte prácticamente habían desaparecido. Entonces, ¿qué quedan de esas tribus? Entonces aquí, cuando se está escribiendo, en realidad, ¿cuáles son las tribus que se tienen en consideración? Aquí parece, ¿verdad?, dicen nuestros autores, mirando un poco y procurando entender mejor, que Zabulón, Isaacar y Neftalí también procuran ser incluidos un poco por estos autores. En la gran ficción que supone el capítulo, es lógico pensar que están presentes todas las tribus, no unas de ellas ni grupos concretos como el de Maquir. ¿Y entendés? Va a ver. Ahí ponéis allí para mí, ¿verdad? Pues nosotros algunas veces pensamos que todo es sencillo, ¿verdad? Que todo es así, bien organizado, bien. ¿Entendió? No. Aquí por eso hasta el autor cuando nos está diciendo nos puede golpear si nosotros no entendemos bien cuál era el contexto histórico en ese momento. Recuerden que en el 721 todas las tribus del norte fueron destruidas, ¿verdad? Por Asurbanipal, es decir, los que venían de Nínive, el imperio asirio. Y por lo tanto, por eso nos está diciendo, en la gran ficción que supone el capítulo, es lógico pensar que están presentes. Pensar que están presentes las 12 tribus de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos con la teología y ya la despedida del libro de Josué. Estamos en el capítulo 24, estamos haciendo la introducción, estamos mirando un poco la explicación de lo que significa este capítulo 24 dentro de la teología de este hermoso libro de Josué. Nosotros estábamos diciendo que aquí, al pensar en las 12 tribus de Israel que reúne, porque recuerden que son 3 los verbos que se utilizan, 3 las acciones de Josué. El primero era el hecho de decir Veyesov, que quiere decir reunir, Veyesov. Pero aquí, cuando dice el Veyesov, a las 12 tribus de Israel, nosotros estamos pensando directamente en una ficción, ¿verdad? En una ficción. Esto se está escribiendo después del exilio. Y ya estamos en el año 500 prácticamente, ¿entienden? Estamos en el año 500. Y nosotros recordamos que en el 721, Samaria, o sea, toda la parte del norte ya había sido destruida, había desaparecido, ¿verdad? El reino del norte, con todo el asalto que tuvo desde Nínive, del imperio asirio, ¿verdad? Entonces, aquí hay una verdadera ficción. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Por eso que los estudios, como nosotros decimos, los estudios desde la arqueología y de otros elementos históricos son importantísimos para interpretar la Biblia. O si no, estilo protestante, ¿verdad? Ahí porque está escrito así. ¿Por qué está escrito así? No. Aquí entonces tenemos que ser bien precisos en este aspecto, porque aquí en realidad es una ficción, ¿verdad?, del género, pero que tiene una finalidad. Por eso estamos diciendo, nosotros miramos aquí teología. Teología de un pueblo que piensa, de una comunidad, de una eclesia cajal que se reúne y está mirando la acción de Dios, cómo Dios fue actuando en la vida y en la historia de este pueblo. Cómo es que ellos tienen esta bendición y esta gracia y cómo que ellos están continuando como comunidad. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Luego el segundo era
Vaikra, ¿verdad? Que significaba el hecho de llamar, convocar. Y el tercero era Vayomer, Dios que habla, Dios que se dirige, Dios que ordena. Eso quiere decir Vayomer, hablar. Bueno, resulta también extraño que Josué reúna a todas las tribus de Siquem. Todas las tribus de Siquem, dice que él reúne. Tenemos que mirar que la identificación de Siquem con Tel Balatá, se llama el lugar, con el Tel. El Tel quiere decir la colina, que se llama Balatá. Es universalmente ahora aceptado, o sea, ese sería el lugar al cual se están refiriendo, Siquem. Sobre las excavaciones y la historia de esta ciudad, nosotros encontramos varios artículos y varios estudios sobre esto, ¿verdad? Y también la utilización de estos elementos de la arqueología para interpretar lo que nosotros estamos entendiendo y estamos leyendo aquí justamente en Josué 24. Por lo tanto, aunque se la menciona como ciudad de refugio y ciudad levítica, solo aparece de pasada en los textos geográficos y no desempeña papel alguno durante la conquista. Esta ciudad, entonces, esto de Siquem, entonces no representa prácticamente nada durante la conquista. Es cierto que en el monte Ebal ha tenido lugar la gran ceremonia que nosotros encontrábamos y ya hemos leído en el capítulo 8, ¿verdad? 30-35. Vamos a volver a mirar Josué 8, 30-35, lo que nos había dicho en esta ceremonia del monte Ebal. Dice lo siguiente, del 30 al 35. Entonces Josué, dice, erigió un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado. Y los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, una mitad hacia el monte Garitzín y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor, de bendecir primero al pueblo de Israel. Después de esto, Josué leyó cada una de las leyes de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el libro de la ley. Esto es entonces lo que nosotros encontramos ahí en el capítulo 8. Y eso es lo que ya había aparecido, este monte Ebal. Y ahí se había realizado esta ceremonia. Pero a pesar de la proximidad de este monte, ¿verdad?, con Siquem, no se hace referencia a esta ciudad. En ningún momento se hace referencia a Siquem. Cabe la tentación de cambiar Siquem por Silo. Pero para ver mejor, como indica el autor Ambar, al sustituir Siquem por Silo, entonces es como lo está haciendo justamente el libro de los 70, o sea, la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque aquí se nota que la Biblia de los 70 es antisamaritana, o sea, anti-Samaria. Entonces cambia ese monte Ebal, porque ese está frente ahí a Samaria, está enfrente, ¿verdad? Correspondería, entonces lo cambia a Siquem. Y expresa entonces claramente el deseo de los traductores griegos de no proporcionar a los samaritanos un argumento de peso para su pretensión de considerar a Siquem, no a Jerusalén, el lugar elegido por Dios para que resida allí su nombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor.
la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro La Teología de Josué. Nosotros decíamos aquí que se nos presenta, sobre todo en el libro, en la traducción de los 70, se ve que es un libro ya repensado, ¿verdad? Pero es antisamaritano en el sentido de que cambia ese monte Ebal por Shiquem. ¿Pero por qué? Y porque había pretensiones, ciertamente, de los samaritanos de decir y justificar la existencia de una tradición antigua, incluso casi más antigua, ¿verdad?, que la de Jerusalén, para decir que ese era el lugar que Dios había elegido para poner su santuario. Fíjense que este es un tema demasiado delicado y es un tema muy importante que nosotros tengamos aquí en consideración. ¿A qué se debe entonces que la asamblea ahora se reúne en Siquem? ¿Por qué en este momento se pone en Siquem? Algunos usan este dato para justificar la existencia de una tradición antigua. Otros lo consideran mero detalle de la ficción literaria basado en la importancia histórica del lugar. Entonces, estas dos posibilidades. Algunos entonces simplemente para decir aquí esta tradición antigua, algo que existía siempre, Siquem, como nombre, ¿verdad? Pero otros dicen que es simplemente una ficción literaria, ¿verdad? Y entonces, como diciendo, ese es un detalle, ¿verdad?, basado en la importancia histórica del lugar, nada más que por eso. Bueno, son posiciones. Una vez reunidas estas tribus, Josué convoca nada más y nada menos que a todas las autoridades, los que están al frente de las tribus, al frente de cada una de estas naciones, para presentarse ante Dios. Ancianos, jefes, jueces y alguaciles, los mismos grupos mencionados en 23:1. Pero Josué les hablaba. Ahora lo hacen todos juntos, es presentarse ante el Señor. Vait yasebu lifne ha Elohim. Entonces, ellos que se presentan ante el Señor, todos juntos como pueblo. Esta expresión no se usa en ningún otro caso. En ningún otro caso esta expresión que está entonces en hebreo. Vait yasebu lifne ha Elohim. Solamente aquí entonces encontramos. Tenemos Lifneja Elohim, lo encontramos también en otros pasajes. Lifneja Elohim, pero solo eso, sin el verbo. Vait yasebu. Vait yasebu. Eso, entonces solamente lo encontramos aquí en este texto. En los otros textos solamente Lifne ha Elohim, ante el Señor. Lifne, frente al rostro. Ha Elohim, del Señor Dios. Y son varios. Podría entenderse como situarse delante del arca, delante del Señor. Lifneja Elohim, como que está situándose delante del arca. Pero el arca no desempeña papel alguno en el relato. Aquí nosotros no encontramos en ningún momento que se le está nombrando al arca. No hay ningún papel importante, ningún rol, ¿verdad?, del arca en este relato. Quizás solo se quiere decir que la asamblea será estrictamente religiosa, no política, como la que se celebrará también en Siquem al comienzo del reinado de Roboam. Es posible que ese carácter religioso se indicase con algún acto realizado por Josué y las autoridades ante Dios. Una comida sagrada, un tiempo de oración, sacrificios. Y luego tenemos la tercera acción. La tercera acción será más importante. Josué habla a todo el pueblo, primero en nombre de Dios, luego dialogando con su pueblo. Primero entonces Josué habla en nombre de Dios. Es Dios el que había dicho, Dios el que había lanzado ese discurso. Josué ojendu paiteyo goan lleva goan homosarambija hoy cualca, ¿verdad?, a todo el pueblo. Esto es lo que Dios había hecho. Este es el discurso. Mirad todo lo que Dios nos fue recordando, o todo lo que Dios nos está recordando. Y después entonces en esa última parte es Josué el que habla ahora al pueblo y les dice en qué deben comprometerse o cómo deben comprometerse con respecto a las maravillas y las acciones de Dios para con su pueblo.
Ahora nosotros, al entrar en este discurso de Dios, tenemos el discurso de Dios en el capítulo siempre 24, aquí al final, desde los versículos 2b, sería en este caso, hasta el versículo 13. El discurso de despedida del capítulo 23 comienza con un toque estrictamente personal. Yo ya soy viejo de edad avanzada. Yo ya soy viejo de edad avanzada. Esto es entonces lo que se está preparando y se está diciendo aquí, ¿verdad? Este empieza con la fórmula, así dice el Señor, Dios de Israel. Así dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Es la fuerza, ¿verdad? Josué a ver iba y te dice, la shela ñahendu que peñan de yara las y añade. Allá ya pues acá porque nda ei kuche amoñe pregunta a gente shakan a verme cualquier rey. No. Aquí nosotros estamos diciendo lo que verdaderamente el Señor está manifestando, lo que Dios quiere, y entonces utiliza Ko amar Adonai Elohe Israel. Mira qué interesante. Ko amar Adonai Elohe Israel. Así dice el Señor, Dios, Elohe Israel, de Israel, Dios de Israel. Y entonces nosotros encontramos esto en otros pasajes también. Se usa en la tradición, principalmente en la tradición sacerdotal, pero aparece sobre todo en boca de los profetas. Aparece principalmente entonces en la boca de los que están anunciando las profecías del Señor. Por consiguiente, este último discurso que estamos aquí en el capítulo 24 de Josué, lo que hace es situar a Josué en la línea de los profetas. ¿Entendiste? Como siempre, esta es una expresión profética. Esta es una expresión que siempre utilizaron los profetas. Al poner en boca de Josué, con eso nos está diciendo, Josué tiene la línea, tiene el rango de los profetas. Por consiguiente, este último discurso sitúa a Josué en la línea de los profetas y hace que sus palabras resuenen como palabras de Dios. Como palabras de Dios. Y claro, porque con eso entonces él está diciendo, ¿qué es lo que dice? Entonces Josué dijo a todo el pueblo, así habla el Señor, Dios de Israel. Estas eran entonces expresiones maravillosas que utilizaba nada más y nada menos que el discurso profético, ¿verdad? Esto es muy interesante. Ko amar Adonai Elohe Israel. Vamos a mirar un poco cómo hemos encontrado ya aquí principalmente. Vamos a mirar Éxodo, vamos a mirar Éxodo 5:1. A ver cómo nos presenta esta expresión. ¿Verdad? Como el Señor 5:1. Veamos un poco, dice. De inmediato Moisés y Aarón fueron. Así habla el Señor, el Dios de Israel. ¿Viste? Ahí está. Entonces en el Éxodo también encontramos eso. También encontramos en otros pasajes, por ejemplo, Éxodo siempre 32:27. Vamos a ver, Éxodo 32:27. Después de la cuestión del becerro, ¿verdad? 32 y ahora en el versículo 27 dice de esta manera: y él les dijo, así habla el Señor, el Dios de Israel. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, son expresiones maravillosas, pero que nos hace entender. Eso es Moisés en el Éxodo quien está hablando. Ahora es Josué. Es decir, Josué está asumiendo el mismo rango de Moisés. Y Moisés es el primero de todos los profetas. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.